Bueno. Tamaulipas, señoras y señores, el hogar de las gorditas de horno de división minúscula, el Sirenito y lugar que hasta hace un par de horas pensaba que estaba cerca de Baja California. Eh, en serio estaba buscando cuál era como el atractivo, digamos, turístico de Tamaulipas en internet y verga, güey. No sé si ustedes se han dado cuenta. Cuando un lugar no tiene mucho. No tiene mucho que ver, no tiene muchos atractivos, digamos, no tiene como que un museo impresionante o no tiene, no sé. Cuando no tiene algo grande que pueda llamar la atención, siempre te dicen una mamada así como de que, pues ve a la Plaza de Armas, está bien bonita. Y lo digo porque vivo en un sitio que es igual. Yo vivo aquí en San Luis y es lo mismo. Si un turista se acercara y me preguntara, oye, ¿y aquí qué hay para hacer? Que no sé qué, lo primero que se te ocurre es decirle, ve a la plaza, güey, ve al centro. El centro está bien bonito. Es lo que hacemos, es la primera reacción que tenemos, lo primero que se nos viene a la cabeza. Espero no ofender a nadie, pero si tú te ofendes por esto, piensa que si tú vas a Dubai, güey, o si tú vas a Nueva York o lo que sea y te recomiendan ir a un museo, te recomiendan ir a los sets de Universal, te recomiendan algo que te va a dejar con la jeta abierta. No te van a decir, güey, vete a la plaza y venden unos elotes bien buenos, güey. No te van a decir, oh yeah, te recomiendo ir a la plaza de armas, the Weapon Place. The Weapon Place. Ahí venden unos deliciosos Doritos preparados. No, güey. Entonces, no veo por qué alguien se podría ofender por esa afirmación. Dicho esto, volvemos. Ciudad Madero, Tamaulipas. Podría ser el sitio más normal con una bella plaza de armas como la mayoría de los sitios. Pero este lugar tiene un verdadero atractivo turístico. Les estoy hablando de una leyenda o una afirmación. Es una afirmación que se hace de voces a voces desde hace muchos años y que yo había escuchado gracias a personas que tengo cerca de mí y que creen en estas cosas. Entonces, por eso les traemos el episodio de hoy, que como ya vieron en el título, Ciudad Madera, Ciudad Madero, perdón, Ciudad Madera es acá. Ciudad Madero, Tamaulipas, es un sitio que tiene como atractivo turístico que, según sus habitantes, hay marcianos viviendo en una base militar en el fondo del mar que se encargan de desviar los ciclones que se acercan a la ciudad. Jaque mate, pendejo. Ese es su puto atractivo turístico. Tú tienes una plaza con pinches elotes, güey. Ellos tienen extraterrestres en una base militar viviendo en el fondo del mar, güey. A lo que aquí, en Das Podcast, ya sabes, tu podcast favorito, vamos primeramente a aclarar por qué esta afirmación, por más impresionante que suene, no es posible. No es posible que haya marcianos extraterrestres viviendo en el fondo del mar. Y traemos a nuestro colaborador favorito también, Joaquín, para que les explique desde Tamaulipas por qué esto es imposible. ¿Podrías, por favor, Joaquín, darnos los datos? Vamos contigo. Sí, hola Das, en efecto, sí existe en efecto un tecnicismo en los conceptos que nos obliga como medio serio a corregir esta información que nos informaron desde aquí en Tamaulipas, ¿no? Ya que si los seres se denominaran marcianos, pues esto sería especificar que los habitantes vienen del planeta Marte, lo cual la misma afirmación lo contradice, dice que son del fondo del mar, como explican los mismos habitantes tamaulipecos, o debería decir tamaulicianos. Ajá. Por otra parte, Das extraterrestres, por concepto, tendría que ser un visitante del exterior de la Tierra, extraterrestres, exterior Tierra, y no del interior, por lo cual lo correcto, según muchos expertos,
y estudiosos de la ufología para referirse a estos seres es intraterrestres. Seres intraterrestres porque vienen de intra, la Tierra, dentro de la Tierra. Hasta aquí mi reporte, Das. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias por traernos esta información y aclararnos esto. Y ya aclarado esto, ustedes se podrán preguntar, pero Das, ¿por qué habría aliens viviendo en el fondo del mar? ¿Esto propicia acaso que haya más avistamientos ovnis cerca de la zona? ¿Acaso viven ahí porque la vida es más sabrosa en el mar? Y las respuestas respectivamente, mi terrícola amigo, son porque, ¿por qué no? Sí y probablemente. Esas son las respuestas. Es sabido por las personas de este remoto lugar que los turistas tienen múltiples avistamientos cerca de la playa. Es una zona en la que si no ves un ovni, ves algo más, o te encuentras algo, te encuentras rastros, ves un monito, algo. Siempre hay, todo el tiempo hay avistamientos de esta índole, pero todo comenzó en el año de 1988. Antes de este año hay registro de al menos 7 chingadazos que le dieron huracanes, por ejemplo, a esta zona específica de Tamaulipas, ¿no? Pero en 1988 surgió un huracán de los más peligrosos de esa década. De hecho, dicen que del siglo XX. Uno de los huracanes más chonchos era un huracán llamado Gilberto, lo cual me pone a pensar, ¿por qué chingados le ponen nombres de personas a los huracanes? Si alguien sabe eso, por favor, hágamelo saber, porque esa siempre me ha causado mucha curiosidad. Pero este huracán Gilberto amenazaba con meterle una santa verguiza a Tamaulipas. Y en este lugar, que era uno de esos, este huracán que era uno de esos que destruían todos, pensaba llegar a este lugar y cargarse a la verga. Dejó antes un cagadero de millones de dólares, más de 3 países se vieron afectados por este huracán y les dio la revolcada de su vida. Les dio la revolcada de su vida, así como seguramente se la están dando a tu ex. Perdón, se quedó, cuando llegó a esta zona de Tamaulipas, se quedó estacionado ahí durante 3 días antes de golpearlo entre un chingo de comillas, y a la hora de la hora, pues no llegó. No llegó. Iba a hacer otro chiste sobre así como tu ex, pero ya mejor ahí lo dejo. No llegó a golpear esta playa, esta costa, y a partir de ahí todos dijeron, ah, chinga, ¿por qué? Se supone que ese día se vieron bastantes avistamientos ovnis. Y a lo largo de los años, después de esto, cada que se acerca una catástrofe natural de esta índole, ni siquiera lluvias de estas atascadas, ¿cómo se les llama eso? ¿Torrenciales? Creo que lo estoy diciendo mal. No, bueno, ni siquiera de estas lluvias que dejan también un cagadero, ha llegado a estas playas desde ese entonces. De la noche a la mañana, cuando las personas pronostican que va a haber un desastre de estos, de la noche a la mañana todo desaparece, toma otro rumbo, se va por otro lado, simplemente se disuelve, lo que sea. Lo cual, hay que decir, está muy cabrón, está muy cabrón. No sé si es evidencia suficiente de que hay alienígenas ahí en una base bajo la playa, pero se supone que sí. Además de que cada uno de estos eventos, pues cada que pasa uno de estos eventos salen personas con imágenes, fotografías, videos sobre cómo se alcanzan a ver objetos voladores no identificados, ovnis. En Playa Miramar, o como ahora me gusta llamarle, el Belén de los alienígenas, porque la eligieron como su tierra prometida, se supone que ahí es donde comienza esta base de seres intraterrestres. Incluso en 2012 se proclamó muy burdamente el 29 de octubre como el Día del Marciano, y hubo un monumento al marciano, que este pedo fue como algo que hizo un conductor local de TV más o menos importante, y lo hizo por aumentar faramaya, ¿no? Por hacer mame, digamos, por hacer pinche mame, lo cual, si prestaste atención al inicio de este episodio, es una vil estupidez, güey. ¿Por qué es una vil estupidez? Porque no puede ser un monumento al marciano, porque ya quedamos en que no son de Marte, son de dentro de la Tierra. Son seres intraterrestres, no vienen de Marte. Y muchas personas en este lugar también afirman un montón de cosas, afirman un montón de afirmaciones sobre cómo han tenido contacto, incluso algunos dicen que han tenido contacto frecuente con estos seres intraterrestres. Las personas que ya le saben
sí les dicen seres intraterrestres. Y de hecho, si te pones a investigar, este es un fenómeno también muy investigado, derivado de la ufología. Incluso existe en Tamaulipas una asociación de investigación científica OVNI de Tamaulipas, así se llama, Asociación de Investigación Científica OVNI de Tamaulipas. Si los googleas, tienen el logo más horrible del mundo, pero son esos. Lo hicieron en PowerPoint, pero son esos. Y tienen años trabajando, recolectando información, comprobando qué videos son reales, qué videos son montajes, qué pruebas sí demuestran que abajo hay una, según estos güeyes, una ciudad intraterrestre. Así es, pasamos de una base intraterrestre a una ciudad intraterrestre. Y algunas de estas personas, la mayoría, se suman después de haber sido contactados por estos seres o de haber tenido algún avistamiento de algún tipo. Si quieres saber más sobre los tipos de avistamiento, puedes visitar el podcast anterior en el que hablamos de cómo Elvis es un extraterrestre. Ahí hay información al respecto en este mismo podcast, ¿ok? Ya que me hice la autopromoción, algunos de esos contactados coinciden y confirman con esto, que estos seres intraterrestres viven no en una base, viven en una ciudad enorme dentro del mar. Y en una entrevista que vi, está en YouTube y la voy a subir de hecho también a la página, hay un güey que afirma que hablando con ellos lo llevaron a esta ciudad y le contaron que esa ciudad no solo está en Tamaulipas, sino que se extiende hasta San Luis Potosí. ¡Fuck yeah! Aunque aquí no hay como que la cantidad de avistamientos que se supone que hay allá, pero se supone que hasta acá llega esa ciudad. Es una pinche ciudad enorme. Otros dicen incluso haber conocido la ciudad bajo el mar y que han estado en la ciudad, la visitan y después los regresan. Estos güeyes, no entiendo cómo funciona este pedo. Si están como dentro de una burbuja, no ponen una descripción tan detallada, lo cual a mí, como un güey que le gusta preguntarse cualquier pendejada, me suena a mamada. Pero dicen varios haber estado en esta ciudad, conocido la ciudad bajo el mar. No dicen cómo chingados respiran o si les ponen algo para respirar ahí. Y estas fuentes también afirman que precisamente la cangreburger es la hamburguesa más deliciosa que jamás han probado. Estaría cagado, ¿no? Que tuvieran un crustáceo cascarudo. Bueno, yo me imagino ciudades bajo el mar así. Y a esto nos lleva a lo siguiente. Muchos testimonios, mucha información poco verificable. Y nadie dice nada. Los huracanes se desvían por estos seres que en realidad intentan proteger la ciudad que está bajo el mar, entonces. Algunos afirman que sí. ¿Será esta civilización marina producto del sirenito? Un sirenito que tuvo Rigo Tobar hace algunos años en Tamaulipas, justo al año de casado, con la cara de angelito pero cola de pescado. No lo sabremos quizá jamás. ¿Será acaso esta ciudad se trata precisamente de fondo de bikini? ¿Será que en realidad quien ahuyenta estas amenazas naturales a la playa en Ciudad Madero es la Virgen del Carmen, como afirman muchos otros habitantes? Esa es otra afirmación. Hay personas, Ciudad Madero está dividido en dos bandos. Los que dicen que Ciudad Madero es protegida por esta ciudad de alienígenas bizarra que está ahí abajo y que comienza en un puerto muy famoso que la verdad es que les debo el dato y se extiende hasta San Luis Potosí. Y hay otras personas en Ciudad Madero que afirman que quien protege esta parte de la playa es la Virgen del Carmen. Y está dividida como esa madre. Hay muchos creyentes que dicen, no, es que a nosotros nos protege la Virgen del Carmen y por eso todos los fenómenos naturales se van, porque pues nosotros le llevamos flores la semana pasada. Básicamente se trata de eso, y cuando hay un desastre natural que pronostican y que se acerca, las personas se reúnen y le llevan, pues ya saben, ofrendas o le rezan o hacen los rituales que cada persona le hace a, en este caso, la Virgen del Carmen. Y eso es algo que afirman muchos otros habitantes. Existen meteorólogos expertos
que han intentado desmentir esto, que han intentado desmentir que es la Virgen del Carmen, que han intentado desmentir que los alienígenas protegen a Tamaulipas. Y lo hacen para que nosotros no nos enteremos de la verdad. Dicen que los repentinos cambios ante estas amenazas se deben a que la temperatura cambia hasta 2 grados a esa altura del mar, en el Golfo. Dicen que precisamente en el Golfo, este cambio de temperatura hace que la masa de aire se mueva y eso desvíe a los huracanes. Y aquí en Das Podcast nos preguntamos, ¿por qué deberías tú confiar en estos científicos? ¿Por qué deberías confiar en ese tal Golfo? Si tiene esa reputación, no creo que sea muy fiable. Pero te invitamos a ti a que te hagas las mismas preguntas y creas lo que se te pegue la gana creer. Y pues eso, básicamente esa es la información. Me hubiera gustado traerles como que algo más profundo. Yo me quedé picado con estas cosas, pero la verdad es que no hay tanto. No hay tanto respecto a eso. Están esas afirmaciones, están entrevistas, están personas que dicen contactarlas y a mí hasta me suenan de repente como que se pusieron de acuerdo porque dicen cosas muy similares y en orden muy similar. Describen a los seres como se suelen describir en las películas, ¿no? Los tipos de cara alargada con ojos grandes. El único testimonio que encontré de estas personas que describió algo más fue una persona que hablaba de cómo lucía la nave en la que lo metieron para entrar a la ciudad. Y eso a mí se me hizo chido y lo voy a estar subiendo en la página del Das Podcast de esta semana. Después de publicar esto, ya saben, un par de días más y subo esa entrevista en donde sale describiendo, básicamente habla de cómo el platillo volador al que lo subieron no era sólido, era un platillo como con una forma más gelatinosa, como de plasma, pero sí era ovalada. Entonces, esa parte me pareció interesante, entonces se las voy a compartir en el Das Podcast. Y con esas preguntas nos vamos a despedir. Así de voladísima de este breve episodio del podcast de hoy. Recuerden compartir con sus amigos y a sus amigos que crean en esto, sus amigos que sean de Tamaulipas. Este podcast le mando un saludo a mis 2 amigos de Tamaulipas que lo escuchan más o menos frecuentemente. Entonces un saludo al Justino TV y un saludo a Enrique de la Paz Yeller, que son de allá y que quizá tengan información más de primera mano sobre este fenómeno, al cual definitivamente se le dará continuidad. Comparte este podcast con tus amigos de Tamaulipas, ya lo dije, con los amigos a los que les puede interesar este tema. Y si lo haces, te puedes ganar la oportunidad de un viaje todo pagado a fondo de bikini. Eso es todo. Muchas gracias por escuchar este podcast.